20 minutos nos separan de las 10 de la mañana en todo el país. Juan José Bailo, diputado provincial del peronismo, con nosotros. ¿Qué haces, Juanjo? ¿Cómo andás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián. Buen día para la audiencia. Bueno, ¿cómo ves lo que está pasando? Estamos en plenas vacaciones, hablábamos hace un ratito de cómo está la cosa. Ayer en Marcelo Federi de Hoteleros y Gastronómicos me dijo esperamos una reserva del 30%. El momento del sector es realmente muy complicado. ¿La mirada tuya cuál es? Coincido porque las medidas tomadas por el gobierno nacional, el programa, el no programa, porque el gobierno nacional lo que tiene es una mirada desde el punto de vista fiscalista, el control solamente de la inflación, pero descarta totalmente todo lo que son herramientas de promoción, de desarrollo, de Mm, consumo interno, y eso impacta fuertemente, sobre todo en sectores como el turismo, ¿no? Y el consumo interno. sí. Yo no veo que el gobierno nacional fije un horizonte, logre establecer un horizonte de salida, de desarrollo de su plan de gobierno. Repito, no tiene un programa, en todo caso tendrá un plan de gobierno que está basado solamente en una sola variable, que es en la inflación, pero el problema de nuestro país es mucho más complejo que Mm. solo la inflación. La inflación es un problema importante, no hay que subestimarlo, pero a partir de ahí no se solucionan todos los problemas. Es Bueno, verdad que el año pasado la gente ujú, decía, cuando se hacían los ujú, focus y las ujú, encuestas, el principal problema es la inflación. Digo, sí, fue y sigue siendo un problema para los argentinos. Es mm, verdad que mm, lamentablemente ahora creció la preocupación por el empleo, por ejemplo. Pero la sí. inflación es un problemón que los argentinos tienen ahí presentes. La inflación es un problema. El año pasado se vivió, no lo voy a subestimar ni voy a descalificar ese criterio, vos tenés razón. Es cierto que el año pasado se vivió de manera más profunda, con agravante, digamos, porque era el primer año donde había índices más altos que los anteriores de manera sostenida. Veníamos de muchos años, salvo algún periodo muy corto de Macri, donde estuvo entre el 5 y el 6 la inflación, veníamos de periodo con inflaciones más bajas. Entonces, cuando la inflación empezó a superar el 5% de manera sostenida durante determinada cantidad de meses, eso impactó en la gente y la hizo sentir muy insegura, muy desestabilizada su economía Mm. familiar, y generó un mal humor. Es entendible, ¿eh? Lo describo, pero a su vez hago un juicio de valor, lo entiendo. Ahora, los problemas de un país no se arreglan solo con la inflación. Hay que arreglar la inflación. Hay que arreglar la inflación, pero no se arreglan solo con el índice, con la variable de la inflación. Cuando vos desatendés todo lo que son las otras cuestiones que tienen que ver con acciones que sostengan el poder adquisitivo del salario. Vos, para bajar la inflación, le quitaste poder adquisitivo a los trabajadores, le quitaste trabajo al cuentapropista, le quitaste poder adquisitivo a los jubilados. Primero, desde el punto de vista humano y social, eso es muy perjudicial y yo no lo comparto. Segundo, cuando vas a los números de la economía, frío, como le gusta ver a este gobierno, deteriora fuertemente el nivel de actividad económica cuando bajas el poder adquisitivo de los trabajadores y de todo el mundo transversalmente. Esta economía se sostiene en un 75% por el consumo interno y el otro 25% de exportación, con lo cual es inviable que vos sostengas la actividad económica, y te lo están reflejando hoteleros y gastronómicos, si no sostenés el mercado interno. Había que hacer correcciones, había que hacer modificaciones, había que mejorar varias cosas. Ahora, no necesariamente tenía que ser sobre la base de que los sectores medios y bajos la Sí, pasen ahora peor. entendés que hay un pragmatismo, digamos, se habló Sí, mucho del dogmatismo del presidente, de ujú, alguien que como que gobierna casi a ciegas y va atrás sí, de los ujú, números, sin escuchar demasiado al otro. Sin embargo, en las últimas horas se anunció una versión ujú, línea B del previaje, pero la intervención del Estado en un sector castigado, como te decía al principio, se pisaron las tarifas de luz y de ujú. gas después de subidones muy fuertes y de que estábamos pagando a los argentinos una tarifa mucho más cara de lo que pagábamos antes, pero el gobierno entendió lo mismo con el impuesto en las naftas, que era momento de frenar un poco. Eh, se saca el saco del dogmatismo el presidente, empieza a ser un poco más pragmático. Y ojalá que sí, porque la toma de decisiones cuando uno está en la responsabilidad que está el presidente está influenciada por un montón de variables que uno no maneja. Ahí uno pone en un plano de igualdad la ética de las convicciones y
Y la ética de los principios con la ética de la responsabilidad. Uno no puede llegar a la función pública a hacer lo que se le ocurra. Uno no puede llegar a la función pública para darse los gustos. Yo siempre lo hablo con los compañeros y con amigos. Si estamos en la función pública o si están en la función pública para darse los gustos por una cuestión circunstancial de poder, están en el lugar equivocado y búsquense otro trabajo. ¿Lo decís por alguien en puntual? Por mi ley. Ah, por el presidente. Por el presidente. Cuando Milei se da los gustos de, por cuestiones ideológicas y prejuicios, pelearse con China, pelearse con Brasil, pelearse con la Unión Europea, ahí tenemos los 3 principales destinos de nuestras exportaciones. Sí, bueno, España, principal socio comercial en bueno, Europa, Brasil, el principal socio comercial. El principal socio comercial, y China ya no es un emergente, es un actor permanente, que por ejemplo las carnes vacunas, el 75% se exportan a China. Entonces, Bueno, viste que ahí con China reculó y se renovó el swap, ahora fue a Brasil y se esperaba que pueda ser mucho más belicoso con Lula y bajó un cambio. Por eso te decía si entendés que hay un presidente que esté retrocediendo un par de pasos entendiendo que la situación del país que él gobierna se está complicando. Ojalá que sea así, pero yo tengo lamentablemente, y ojalá escéptico. yo me equivoque, pero me parece que, a ver, firmó el pacto de ya no sé si de mayo, de julio. De mayo en julio. De mayo en julio. Bueno, tiene la ley base. Tiene las herramientas que él podía poner como condicionante, que para mí no le van a cambiar destino, pero vamos a darle en esta la oportunidad de que teniendo las herramientas que él pedía pueda desarrollar ese programa. Al otro día llamó degenerados fiscales a los legisladores. Entonces, más temprano o más tarde le sale lo que es su versión genuina es la combativa, digamos. Es la combativa. Alguien que te dice, a mí me preocupa, pero en términos no partidarios, en términos de construcción de una sociedad, alguien que dice que es que se enorgullece de ser el topo que se metió adentro del Estado para destruir el Estado. Las consecuencias de esa definición no tienen que ver con lo productivo, tienen que ver con todo, pero te lo lleva a un plano mucho más sensible. En los lugares, en los barrios más vulnerables, más carenciados de todo nuestro país, cuando se retira el Estado, primero quedan las organizaciones sociales, la iglesia y los cultos conteniendo a los sectores más pobres. Te hablo de situaciones muy vulnerables. La iglesia y los cultos y las organizaciones sociales no tienen capacidad de contener semejante magnitud de la problemática de la pobreza y cada vez menos. Bueno, ¿sabes dónde terminan esos chicos? En el narcotráfico. Cuando se retira el Estado, te lo simplifico, queda el narcotráfico. Entonces, yo no creo que la otra vez lo hablamos. Hay un clima de época que habla de una crueldad hacia la política, de una crueldad hacia el Estado, de una violencia verbal, de una descalificación al que piensa distinto, que bajo esos paradigmas no vamos, y bajo esos criterios, no vamos a forjar una sociedad mejor, no es descalificando al otro, no es maltratando al otro. La función pública es vocación de servicio, la función pública es tener empatía y ponerse en el lugar del otro y tratar de ayudarlo, de entenderlo y generar las herramientas para ayudarlo. Así se construye una sociedad mejor, no es maltratando a los demás. Y hay un clima de época de maltrato hacia que piensa distinto, lo vimos en la tapa de los diarios del presidente en estos días. Yo no te digo nuevamente, yo no me compro ese clima de época, yo creo que esto va a pasar y la sociedad va a recuperar esas cuestiones, que nosotros estaremos, no estaremos, elegirán otros dirigentes, bueno, no importa, a mí lo que me importa es que como sociedad recuperemos esos valores de la tolerancia y del diálogo. Sí, necesariamente, digo, si querés nos metemos, damos vuelta a la página en eso, pero para que el peronismo esté, necesariamente requiere de una fuerte autocrítica, porque la resultante de la llegada de Milei al poder se explica en el fracaso anterior. Digo, hay algo o hay mucho que la sociedad no comparte con las prácticas anteriores, del kirchnerismo, del peronismo, del macrismo. Digo, por algo se viró a un lugar como este. Sí, ante la brecha era entre el peronismo y el antiperonismo, o el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Ahora esta brecha entre la sociedad y la política. Digo. Gran parte de responsabilidad tiene el peronismo. Esto no tengo dudas y tenemos que hacernos cargo de una autocrítica. Ahora, ese proceso de autocrítica, que muchos tratamos de hacerlo o lo hacemos, cada uno hace la autocrítica como puede y a los tiempos que puede. Lo que no puede hacer la autocrítica es inmovilizarnos.
Pues si no estamos entre la autocrítica, Sí. muchachos, ya Sí, pasaron sí, 7 meses. autoflagelarse, sí. Claro, ya pasaron 7 meses. Nuestra responsabilidad frente a la sociedad Sí. primero es defender ese 44% que acompañó en el balotaje al nuestro candidato y al espacio, y después también ser una alternativa para gran parte, me parece a mí, o un porcentaje, creo que lamentablemente cada vez va a ser mayor, que se va a ir desilusionando con el actual oficialismo a nivel nacional. También esa Todavía responsabilidad. mantiene índice de popularidad muy altos el presidente. Sí, dicen las encuestas que sí. Mm. Y no tengo por qué no creerles, pero Sí, no importa. Yo con los 20 años miro las encuestas, no sí. te lo voy a negar que no las miro, pero no tomo la decisión en base a las encuestas. El otro día estuvo Davico acá con nosotros y Sí. él contaba que cuando va a los barrios se encuentra con que los vecinos, no sé, si primero le dicen, che, iluminame la calle, pues Ujú. una boca de lobos, y después Ujú. que iluminar la calle dice, che, necesitamos el gas. ¿Mm? Y yo se lo planteaba, él, hay una demanda cada vez más fuerte del Estado. Sí. Digo, el vecino no pide que el Estado se vaya. ¿No? Sin embargo, votó un presidente que habla de retirar el Estado. Digo, es una contradicción. ¿En base a qué? Al fracaso de la política en la relación con la gente. Mm, Esa contradicción no es culpable de la gente. Esa contradicción se genera a partir de las expectativas que la gente se genera con la política y que la política no le da respuesta. Y esto lo digo en términos generales y no en particular sí, de sí. nadie. Eh, lo he repetido de cansancio. Primer síntoma del fracaso de un político es enojarse con la gente. Nosotros tenemos que entender, la gente vota bien siempre. Votó bien cuando votó 36 años, por eso me duele cuando algún dirigente dice, después de 36 años de peronismo, ¿qué quiere que haga? Pero no está criticando al peronismo cuando dice una reflexión de esta característica, está criticando al vecino de Gualeguaychú. Por algo los vecinos o ahora aprendió a votar y durante 36 Sí, años sí, no es muy supo votar. perversa, es una trampa, digo, esto de O durante votan bien cuando votan como me yo votan a mí, creo. claro, no, la gente siempre vota bien. Siempre vota bien. Los 20 años que votó en la provincia, los 36 años que votó acá. Y también votó bien cuando lo votó a Davico, lo votó a Frigerio. Después ellos tendrán que dar respuesta en base a la expectativa que generaron. Pero la gente no es buena cuando me vota y es mala cuando no me vota. Entonces cuando se critica 36 años de peronismo, no se critica el peronismo. Se critica al ciudadano Gualeguaychú diciéndole no supiste votar. A mí me parece una falta total y absoluta de respeto hacia nuestros vecinos. Además, yo te agregaría en ese caso 36 años, que en algunos momentos fue en contrasentido de lo que pasaba en la provincia o en el país. Digo, el gualeguaychuense Sí. decidía votar igual Sí. un espacio político, pese a que después, digamos, no sé, en Gualeguaychú se tomaba carrera para votarlo a Macri, pero Sí. se lo votó a Piaggio. Se conservó a nivel local. En el año, hay que reconocer que también en el año 1999, con la oleada de la Rúa Montiel, Sí. el peronismo a nivel local retuvo la La intendencia. elección, sí. Después Emilio Martínez Garbino, pero después de eso armó Nuevo Espacio, lo hizo ya en el 2001. En el 99 él estaba en la misma boleta que estaba y logró retener. Lo mismo pasó en el 2015. Bueno, eso hay alguna valoración y apropiación positiva de esas Sí. gestiones hizo la gente para darle continuidad al peronismo. Ujú. Es muy malo como construcción de una mejor sociedad creer que cada uno que llega es fundacional. Mm. Digamos, Es un... es un error muy común en nosotros. En la política, nosotros, ¿no? y lo digo y me pongo. Yo trato de no hacerlo. Siempre digo que al único que le tengo miedo a la función pública es a tomar actitudes soberbias en algún momento. Y a veces la política te lleva a ese lugar, tenés que hacer un ejercicio para no entrar en ese lugar. Pero es un error muy común creerse fundacional. Bueno, muchachos, las cosas, cuando yo llegué había 90% de agua potable en Gualeguaychú. Y lo dejé en el 92. Digamos, mejoré un poquito, pero encontré muy buen estándar de distribución de agua potable. Estaba muy mal la producción de agua potable. Había un problema en otro lado, pero lo que es el Bueno, es una acceso... crítica fuerte que hace el intendente actual de las gestiones anteriores. Le dice un desastre el tema de agua. De hecho, ahora el intendente anunció la concreción de una obra que creo que se había licitado en la gestión anterior, que es la del Caño de la Valle. Todo tiene hay que ver la película. Cuando yo llegué a la gente ni le importa, pero valga el ejemplo, ¿no? El problema era la captación y el transporte del agua cruda, que se traía desde el río Gualeguaychú hasta la planta.
traíamos para potabilizar 700 metros cúbicos por hora. Cuando yo me fui, potabilizábamos 1.330 metros cúbicos por hora. Duplicamos prácticamente la capacidad de potabilización e hicimos 5 pozos nuevos. Bueno, Martín Piaggio hizo 15 pozos nuevos y la planta no le pudo dar más producción porque no tenía captación, hizo otras mejoras y empezó el desarrollo de una nueva planta. Gualeguaychú hoy sigue teniendo problemas de distribución. Cuando yo asumí tenía problemas de captación y de producción. Una instancia anterior. El sistema de agua potable se divide en 4. Captación, transporte, producción y distribución. Las 2 gestiones anteriores, a mí y a la de Martín, solucionamos el de captación, el de transporte de agua cruda y el de producción. No alcanzamos, si vos querés, hacer todo para la distribución. Ahora el punto crítico es distribución. Yo no podía mejorar la distribución cuando no tenía capacidad de potabilización. Primero tenía que tener agua y después distribuirla. Bueno, la obra es cierto y está bien la priorización que hizo Davico en la obra de calle Lavalle. Esa obra yo la presenté en Enosa en el 2014. Sí. No logré sacarla. No logré financiamiento en aquel momento. Es la que le va a llevar agua directamente a la zona sur, sobre todo atrás del Corsódromo y la zona de Villa María y Médanos, donde está el punto crítico más importante de la ciudad. Y es acertado. ¿Qué pensás de lo que pasó ayer en el Consejo con la sobretasa? Pues es algo que se creó en tu gobierno, en tu gestión. Y se habló, de hecho, yo lo planteaba hoy temprano, en un momento pidió la palabra la viceintendente, habló de una ordenanza que terminó beneficiando a la oligarquía y que generó el efecto contrario y que el que tenía espalda para aguantarla la sobretasa terminaba comprándole a aquel que le daba una chacrita y que por la sobretasa tenía que terminar vendiendo su tierra. No coincido en lo más absoluto. Me parece que Gualeguaychú, a partir de lo sancionado por el Consejo Deliberante en el día de ayer, es una ciudad más desigual y más injusta en términos de acceso a la vivienda. Las ordenanzas pueden ser mejorables, pueden ser perfectibles, nadie es dueño de la verdad, pero acá fueron a fondo y quitaron todo el financiamiento. Nosotros en el 2010 sancionamos la ordenanza. ¿El financiamiento del Banco de Tierras? El financiamiento del Banco de Tierras. Porque ellos no suprimieron el Banco de Tierra, le quitaron el financiamiento. Ergo, suprimió el Banco de Tierra. ¿Cómo querés hacer vos, cómo hace un político, de manera correcta, entre comillas, para eliminar una política pública? Cuando esa política pública está valorada por la gente. No dice, no, voy a bajar el Banco de Tierra porque sería muy incorrecto. ¿Qué hace? Le quita el financiamiento. Le quita el financiamiento, lo deja sin herramienta para funcionar. Es decir, hoy vos lo que decís es que el Estado municipal se queda sin recursos para comprar tierras. Totalmente. Para después hacer viviendas. Totalmente. Y hay algo que por ahí la gente no tiene por qué saberlo. Y a ver, ¿y por qué estoy hablando? Que vos me has escuchado a mí que me cuesta horrores. Vos has evitado siempre por ahí cuestionar la gestión de Davico. Sí, y por eso te rescato lo del agua potable y puedo rescatar otras cosas y en otras hay que darle tiempo. Pero en esto hemos retrocedido como ciudad. Hemos retrocedido fuertemente en términos de igualdad. Esta era una ordenanza que cuando nosotros la creamos en el 2010 grababa a un pequeñísimo universo de contribuyentes, si vos querés, no eran más de 10, lo más importante, que grababa, le generaba una obligación adicional en términos impositivos. ¿10 tipos pagaban esa sobretasa? No, más. Pero impactaba fuertemente en muy pocas familias. Sí. En muy pocas. No, vos cuando hablas de 10 tipos que les impactaba la sobretasa, lo que estás diciendo es que la mayoría de las tierras de Gualeguaychú están en... Es más, para mí sos generoso, pues por ahí son menos. Por ahí son menos. Sí. Pero en 10 personas, en 10 grupos. Yo no hago un disvalor de eso. Sí. Esa gente trabajó, legítimamente se la ganó e invirtió. Sí. Ahora, cuando uno está en la intendencia, tiene que mirar toda la ciudad. Y tiene que... vos decís, no lo hace como un ataque. Digamos. De ninguna manera. Sí. Algunos de ellos son amigos míos. Y no voy a negar mi amistad. Ahora, la responsabilidad cuando uno es intendente pasa por otro lado, no por la amistad. Entonces, fijar una sobretasa para los terrenos ociosos, improductivos, para crear un fondo para comprar tierra. ¿Pero por qué para comprar tierra? Porque cuando se desarrollan las viviendas, los planes de vivienda, como yo digo, eran muy pocas familias y hay 5.000 familias esperando en el registro de vivienda local. Entonces,
con lo que hicieron ayer, benefician a muy pocas familias y perjudican a más de 5.000. Ahora, esto que plantea Esto que era una herramienta que viceintendenta, debería haber sido una herramienta pública que continuara la gestión, o las mejorara, la desandaron y no generaron nada nuevo. esto Yo que espero que plantea lo la hagan, por favor. viceintendenta de familias o de contribuyentes pequeños, no sé, Ujú. pienso en alguien que heredó una chacrita Sí, acá a bien, algunos metros y no podía aguantarla y tenía que vender. bien. ¿Existen esos casos? No quiero, Ayer Zapata le decía, bueno, díganos cuáles son esos casos. Digo, ¿eso pasó? ¿Se generó un efecto boomerang? no quiero entrar en contradicciones con Martín Esteban, pero no tengo problema porque Sí, tenemos matices y sí. los matices enriquecen, no nos confrontan. En la ordenanza que nosotros sancionamos no teníamos ese problema. Ujú. Cuando la gestión de Martín la modifica, y para mí la mejora, pero puedo entender que la viceintendenta, Sí, que me cuesta horrores criticarla, porque creo que también mi responsabilidad como funcionario público, como dirigente con más de 20 años, sí. es tener respeto y tener una responsabilidad intergeneracional. Cuando jóvenes como la viceintendenta se incorporan a la política y Sí. asumen responsabilidades públicas, nuestra responsabilidad no es criticarlos y atacarlos No, de está la bien, pero política una cosa es partidaria. plantear cuestiones con respeto Entonces me y cuesta, otra, me sí. cuesta horrores criticarla, quiero ayudarla más que criticarla. Entonces, para mí la ordenanza de Martín mejoraba la mía. Bueno, para Julieta Carraza no. Bueno, vamos a darle la derecha a Julieta Carraza. Incorporó un universo que no estaba incorporado, Sí. que eran menores, que con menor capacidad de poder adquisitivo, no lo pueden pagar. Bueno, hubieran vuelto al criterio de la ordenanza anterior, de la del 2010, la 11.506, que no tenía ningún tipo de inconveniente, no tenía ningún planteo de inconstitucionalidad y todo lo demás que ellos dicen. Pero acá borraron todo y no dejaron nada. Vos lo Entonces, que decís, no critico a Palito. hoy, si hay un empresario, un dueño de capaz el 30% de la tierra ociosa que tiene la ciudad, ¿ese deja de pagar? Sí. Mm. Y además hay una obligación como intendente, hay algo que se llama economía urbana, que es el que tiene que ver con la ocupación de las manchas verdes. Vos tenés algo que son el agua, la cloaca, la luz, el pavimento. Llevarlo lejos te sale como municipio, llevarlo lejos Sí. del casco céntrico o semicéntrico es un esfuerzo económico que hacen todos los contribuyentes Sí. a partir del pago de impuestos. Entonces vos lo que tenés que alentar es al completamiento urbano, al completamiento de esas manchas verdes, que son los terrenos de grandes dimensiones que están en la zona céntrica y semicéntrica, generar herramientas e incentivos para que se completen, para que vos llegues ahí donde ya tenés agua, cloaca, pavimento y luz, se completen con unidades habitacionales. Sí. Y por eso generás estas herramientas. Bueno, era una crítica de ahora exfuncionario Domingo Carraza de llevan los barrios lejos y Bueno. están desconectados, no pasa el colectivo, hay que llevar la cloaca, hay que fomentar la construcción acá, más cerca. Exactamente, la densidad urbana. Pero él lo que decía era una crítica, dice, ustedes van en sentido, digamos, el peronismo fue en sentido contrario, empezó a empujar la gente hacia afuera de la ciudad. Bueno, esta ordenanza digamos, le da la razón a Carraza. Esta ordenanza incentiva la construcción en la céntrico y semicéntrico. Él criticaba centralmente el desarrollo que allá en lo que es Curita Gaucho, que es opinable, pero no, salgamos del ejemplo individual y vamos a lo conceptual, porque yo quiero ser prudente, no quiero hacer una crítica en lo personal, pero me parece que Gualeguaychú retrocedió fuertemente en términos de acciones y de políticas públicas de una ciudad más igualitaria y más justa. Hoy se benefician muy pocas familias y se perjudican a más de 5.000 que están teniendo el acceso a la vivienda. ¿Por qué? Porque la obligación, en todos los planes de vivienda, todos, salvo, yo conocí uno solo que lo llevamos a cabo, que es el del barrio allá de Rofo al norte, las 200 viviendas, que se llamaba terreno, proyecto y precio. Ahí las empresas cotizaban las tres cosas: el proyecto, el terreno y el precio. Cualquier programa de vivienda te exige la tierra. Te exige la compra de la tierra. Y si el municipio no tiene la tierra, no puede acceder a los programas de vivienda. Entonces no vamos a... ojalá se restituyan, por otro lado están parados, desde que asumió Milei está todo parado,
En algún momento se van a restituir los programas de vivienda, espero yo, los financiamientos, y no vamos a tener con comprar la tierra. Y si me van por el tema de los fondos, yo lo que le puedo decir, lo que traté de averiguar entre ayer y hoy, porque la verdad que me preocupó enormemente, porque uno no se saca la mirada de la ciudad de adentro después de pasar 8 años por ahí, es que desde el 2014 que empezamos a comprar tierra, porque la ordenanza se hizo en el 2010, ingresa en el presupuesto en el 2011 y nos costó juntar la plata. Nos fuimos juntando. Se compraron 50 hectáreas. Distintos loteos, Trugal, Churruarín, Marconi y otros loteos. Pero se compraron en total 50 hectáreas. Bajo los criterios IAPB, por hectárea entran 30 lotes. Esos son, cuando vos sacás las calles, sacás el espacio verde, sacás todo eso, son... esa cuenta me la acuerdo de memoria. Por hectárea son 30 lotes. Son 1.500 viviendas que se pudieron empezar a construir, entregar, o se estarán construyendo, o se estarán licitando, para 1.500 familias de Gualeguaychú, bajo esta herramienta que ayer se derogó, no está más. Es un momento también, yo hablé con Ariel de Stefano, que está a cargo de viviendas, y él me decía, la perspectiva, lamentablemente... que yo le decía, es injusto hasta con Ariel, porque digo, por ahí su gestión al frente del área de vivienda queda como, bueno, ¿cuántas viviendas hicieron? Ninguna. Y en realidad está muy atado a los fondos nacionales, a lo que digo, después vos podés tener programas. El piallismo tenía el Lago Mi Casa, creo que se llamaba, que se hicieron, me parece que no más de 30 o 40 viviendas en los 8 años de gestión. Es difícil que el municipio por sí mismo lleve adelante una política de viviendas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No podemos adjudicarle a Davico el retroceso si hubiera. Mirá, cuando yo era intendente había alrededor de 3.500 familias en espera. Y yo entregué 1.503 casas. Y seguía habiendo 3.500 familias. Y sí. Digamos, porque se van incorporando. Macri inmovilizó durante 3 años el inicio, porque por este carácter fundacional. Había 16 programas, los barrió a los 16 y no generó ninguno. Tardó 3 años en generar un programa. Y Frigerio era el ministro del Interior que tenía vivienda a cargo. Durante 3 años el macrismo no inició una vivienda. El registro de vivienda de Gualeguaychú pasó de 3.500 familias a 5.000 familias. Martín entregó mucha vivienda, no sé cuánto, pero entregó mucha vivienda. Si ahora lo inmovilizamos de vuelta vamos a pasar a 7.000 familias. El Estado va a ir cada vez más atrás. Y como el tema de la vivienda es único, pero la capacidad de respuesta tiene que ser múltiple, porque los segmentos de la población con distinto poder adquisitivo tienen distinta capacidad de pago de la cuota, tiene que haber distintas herramientas, porque a su vez tiene que haber justicia social, porque hay familia que puede pagar la cuota del procrear y hay familia que puede pagar la cuota de la vivienda hecha por una cooperativa, y hay familia que puede pagar la cuota de la vivienda hecha por un programa del IAPB. Entonces vos tenés que tener múltiples programas a través del instituto que contengan a todos. Que contengan a todos. Ahora, todos esos programas necesitan que el municipio compre la tierra. Si el municipio lo compra la tierra, no avanza ningún programa. Salvo Procrear. Ahora, mirá, el Procrear. ¿Cómo se da el Procrear? Te financian, tenía dos uno te financiaban el terreno y otra sin terreno. Pero estaba el sin terreno porque se da por hecho que en políticas de construcción de viviendas, en los distintos segmentos, vos tenés que aportar la tierra. El municipio... Ahora, ¿por qué pensás, vos decís, bueno, no, esto no beneficia a un grupo de no sé cuántas personas crees que no quiero, pero muy poquita. Muy poquitas. Hoy decías 10. Porque además, vamos a darle la razón a Julieta Carras, que la del 2018 incorporó gente innecesaria. No sé si innecesaria. Sí, innecesariamente. Vamos a darle la razón. Bueno, corrijan la del 2018. Por eso, lo voy a decir, se beneficia a un grupo minúsculo de gente y se deja fuera, según lo que vos planteás, a 5.000 familias. El Estado pierde de recaudar. Davico pierde, como intendente, él pierde la posibilidad de dar buenos anuncios. Si compré tierras, aunque después tengas que esperar. Bueno, de hecho, hay un optimismo. Yo he hablado con el propio Davico y con Luciano Garro, que es yo digo, su hombre clave en el gobierno, y ellos creen en que va a haber un cambio de política del gobierno en algún momento del gobierno nacional. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué dejarían de percibir ingresos al Estado municipal? ¿Beneficiarían a un grupo? ¿Qué los llevaría a tomar una medida de eso, de esas, si vos decís, si es como vos planteás?
No tengo esa información, no me corresponde hacer juicios de valor, soy funcionario público sobre información que yo no tengo. Ellos hablan públicamente, y no tengo por qué no creerlo, sobre la supuesta inconstitucionalidad de la norma. Bueno, la del 2010 no tiene ningún planteo de inconstitucionalidad. Y en todo caso, si hubiera una inconstitucionalidad, que lo determine la justicia. No que... ¿Existe en otro lado esto? Sí, la ciudad de Rosario, la ciudad de Crespo, la ciudad de Mendoza, que yo recuerdo. Y no me puse a buscar, así no recuerdo. Paraná está trabajando en la creación de un banco tierra. Y yo creé el banco tierra porque cuando llegué no teníamos ni media hectárea. Daniel Irigoyen, que fue un buen intendente y fue un muy buen ejecutor de construcción de vivienda, se consumió todo el banco tierra que tenía el municipio y no nos quedó nada. Los 3 primeros años nosotros hicimos vivienda, organizábamos los vecinos, ellos compraban el terreno, mirá, para que vos veas que sí o sí compraban el terreno y nosotros gestionábamos la vivienda en el IAPB. Así tenés el barrio de las 40 viviendas acá en calle Luciana Río, el barrio del Jockey Club, el barrio de las estaciones de servicio, el de prefectura, el de penitenciaría, de ACMER, de ATE. Todos esos barrios los hicimos sobre la base de que los vecinos, organizados entre sí, compraban el terreno y nosotros gestionábamos la vivienda. En simultáneo desarrollamos el banco de tierra, que uno puede poner fondo de desarrollo habitacional, el otro banco municipal de tierra, pero en definitiva es el banco de tierra, lo desarrollamos para poder tener nosotros la capacidad de comprar. Y bueno, así alcanzamos a comprar el loteo de Churrarín, que eran 3 hectáreas, ahí van creo que alrededor de... Si no recuerdo mal, como 200 viviendas, porque alguna parte era un poquito más baja. Churrarín, eso es al norte, allá en Mañasco al norte, antes de la ruta 136. Después compramos el de Arrieta, en la zona oeste. Después Martín completó el de Arrieta, compró otra parte más, y entre los dos son 200 viviendas. Compró el loteo Marconi, que no recuerdo, porque ya estaba él en la intendencia, cuántas viviendas ingresan al loteo Marconi. Todo eso se hizo con esta herramienta. Bueno, hoy Davico no la va a tener. ¿Cuántas tierras, tengo que cerrar, pero cuántas tierras, no sé si tenés el dato, tiene hoy el gobierno? ¿Le quedan? Yo sé que compraron, no, ese dato no lo tengo. Yo sé que bajo esta, porque todo es por ordenanza, digamos, se puede buscar, bajo esta modalidad compraron 50 hectáreas. 50 hectáreas son 1.500 viviendas. Del 2014 a la fecha. Pero, a ver, a mí lo que me preocupa... Por eso, pero decís en este tiempo, pero se hicieron viviendas. ¿No sabés, digamos, cuánta tierra queda para en caso de que se reactive el...? No. Porque de esas 50 no sé si están todas, como decís vos, no sé si están todas en ejecución. Te puedo hablar que... No, Piaggio tenía el programa del primer terreno y tenía otro programa, claro, porque también te permite esa otra cuestión, no solo, también te permite, que era lo que buscaba Martín, yo tenía mis dudas, te soy franco, pero él estaba convencido, convertirse en un actor inmobiliario, poder vender regular, terreno a precios más baratos a familias que no pueden pagar el precio de mercado, un fin muy noble. Yo ponía más el acento en comprar el terreno y gestionar la vivienda rápidamente, para llegar más rápido. Él también tenía esa visión que es complementaria, no es sustitutivo. Que la ordenanza también se lo permitía. Bueno, todo esto hoy queda... Pero yo no quiero caer en la crítica del Consejo Deliberante actual, no quiero caer en la crítica del intendente. Me parece que como ciudad hemos retrocedido, eso es lo que me duele. Que esto que tenía que ser una política de Estado, que se podía mejorar, porque nosotros no somos dueños de la verdad y que nos podíamos equivocar, y si la ordenanza del 2018 abarcó determinado universo que es injusto que lo haya abarcado, lo hubieran modificado. La del 2010 yo no me acuerdo nunca, no puedo escaparte, imagina que hace 14 años. No recuerdo haber tenido esa crítica. No tengo haber tenido esa crítica, sí, me alcanzaste a mí que la recibí de herencia y vivo del sueldo de empleado de comercio y no puedo pagar la sobretasa. Con todo respeto por el empleado de comercio. Digamos, yo no recibí nunca esa crítica, ningún tipo de ese planteo. Y pudimos comprar 13 más 7 hectáreas y media, me parece que eran allá lo de Arrieta. Nada, me parece que hemos retrocedido en términos de tener una ciudad más igualitaria y más justa, y eso me duele. Gracias por venir. No, gracias a vos. Juan José Bailo, diputado provincial, ex intendente de la ciudad, hablando con nosotros en Ahora o Nunca. 10:15, ya está Leonardo Portela, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, va a estar hablando con nosotros en un ratito. Estás en Ahora Cero.
Ahora Cero. Estás informado.